Saludos cordiales compañeros, nosotros somos el equipo 9 y nos tocó presentar el caso de viremia primaveral de la carpa. El virus primaveral de la carpa es un leptovirus capaz de inducir una viremia hemorrágica y aguda en varias especies de carpa, ciprínidos y no ciprínidos susceptibles. En organismos jóvenes provoca índices del 70 al 90% de mortalidad y en organismos mayores del 30%. En Europa, cada año se pierde del 10 al 15% de su producción total a causa de esta enfermedad. Este virus tiene un periodo de incubación de 7 a 15 días. En el ambiente se presenta por lo regular en la primavera después de experimentar las bajas temperaturas de invierno. Permanece viable en temperaturas de 10 a 17 grados centígrados y en temperaturas mayores los índices de mortalidad disminuyen. Otros factores como enfermedades secundarias o movimientos mayores generando cierto grado de estrés pueden favorecer la presentación de mortalidades y la enfermedad clínica. En cuestión del hospedero, son susceptibles los organismos jóvenes menores de 1 a 2 años de edad, aunque el virus afecta en cualquier estadio del pez. El estado fisiológico y la edad del pez son factores importantes para que se manifieste la enfermedad, siendo las especies de carpa las más susceptibles. De acuerdo al periodo patogénico, en la fase subclínica comprende el periodo de incubación y los posibles organismos reservorios del virus. Durante esta fase, el agente patógeno encuentra las condiciones ideales para multiplicarse e infectar a los organismos, aunado a la respuesta del hospedero. En la fase clínica se presenta altos índices de mortalidad y se empieza a desarrollar el cuadro clínico. Algunos de los principales signos clínicos son oscurecimiento, exoftalmia, distensión abdominal, hemorragias y lesiones en piel, branquias y ojos. De acuerdo a la cadena epidemiológica de la enfermedad, tenemos al agente causal, que es el virus, cuyos reservorios constan de peces clínicamente infectados y portadores subclínicos del virus, algunos parásitos invertebrados como el piojo de los peces y sanguijuelas y vectores abióticos como el agua y fomites. La puerta de salida son las branquias, el mucus, heces y la orina. Su método de transmisión es horizontal, generalmente por el contacto del pez con el agua, y la puerta de entrada es por medio de las branquias. Posteriormente se dirige al hígado, riñón, vaso y tracto alimentario. Hay varias especies hospedadoras susceptibles como la carpa común, carpa koi, carpa china, pez rojo, la tenca y la brema común, entre otros. Descripción del brote. En el Estado de México, el Centro Acuícola Tiacaque importó alevines de carpa procedentes de Alemania. Realizó la siembra en sus propias instalaciones y se comercializaron alevines a otras granjas acuícolas dentro del Estado de México e Hidalgo. Las granjas receptoras detectaron signos clínicos de la enfermedad de 7 a 15 días posteriores a su compra. Asimismo, se detectó un incremento en la mortalidad cercano al 70% y los desechos biológicos fueron vertidos a ríos aledaños. 3 días posteriores al incremento de esta mortalidad, se notificó al Centro Acuícola Tiacaque, quienes comunicaron que podrían utilizar antibióticos, probióticos y prebióticos. Y asimismo enviaron a un grupo de técnicos para la toma de muestras, que remitieron al laboratorio de diagnóstico de la UAM. Por el otro lado, las granjas afectadas del estado de Hidalgo reportaron a sus autoridades sanitarias, quienes iniciaron la toma y envío de muestras al laboratorio oficial de Senacica. Aquí se identificó al virus de la viremia primaveral de la carpa como agente etiológico. Se inició la aplicación de medidas contraepidémicas e inició la investigación epidemiológica. En el muestreo perifocal, las granjas acuícolas y lagunas aledañas se encuentran con peces afectados. Diseminación de la enfermedad. En el Estado de México, en Jocotitlán, el Centro Acuícola Tiacaque distribuyó alevines portadores del virus de viremia primaveral de la carpa a los municipios de Acambay, Jilotepec, Temascalcingo, Villa Victoria, Almoloya de Juárez. Una de las granjas en Jilotepec comercializó alevines a 2 granjas ubicadas en la frontera con el estado de Hidalgo. Derivado del muestreo perifocal se identificaron otras granjas acuícolas afectadas en los municipios de Tula de Allende, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Chicautla, Texcopan, Progreso de Oregón. Vigilancia epidemiológica. Para este caso se implementará vigilancia activa con la búsqueda del agente etiológico y vigilancia pasiva mediante la recabación de notificaciones y con la
información generada de manera cotidiana. La toma de decisiones ante la presentación de casos será a partir del aumento de la mortalidad y la presentación de muertes súbitas. Si tenemos esto, realizaremos la necropsia de los animales y, en caso de obtener hallazgos anatomopatológicos compatibles con viremia primaveral de la carpa, recolectaremos muestras como branquias y alevines. En caso de ser negativo, procederemos a una recolección general de muestras para realizar análisis histopatológico. Si no tenemos muertes, pero sí presentamos animales enfermos, deberemos basarnos en la historia clínica que sea compatible con la viremia primaveral de la carpa y en la evidencia epidemiológica de la enfermedad en dicha región. Podremos ver alteraciones en el comportamiento y los signos clínicos compatibles. En dado caso, se deberá hacer el sacrificio humanitario de animales con sin tecnología. Aquí podríamos estar hablando de la definición de caso clínico. En caso de que no tengamos animales enfermos, realizaremos una toma de muestras y utilizaremos el diagnóstico mediante ELISA, que puede venir en kits diagnósticos o enviando sueros problemas a laboratorios de diagnóstico. Y aquí podremos estar hablando de un caso sospechoso de viremia primaveral de la carpa. Los laboratorios también pueden hacer otro tipo de prueba, como la inmunofluorescencia indirecta. En caso de que todas estas nos arrojen un resultado positivo, estaremos remitiendo al laboratorio de referencia para que se realice un RT-PCR, donde se podrá hacer el aislamiento viral y ver el efecto citopático en el cultivo de células, y al mismo tiempo se puede ir realizando la secuenciación genética. Y aquí ya estaremos hablando de un caso confirmado. El caso de laboratorio es el asignado por las muestras recibidas, que se le otorga un número de folio, y el caso presuntivo positivo es el resultado del PCR sin haber hecho todavía la secuenciación genética. Tamaño de muestra. En este caso necesitaríamos definir el tamaño de muestra para poblaciones infinitas que se realizará en los cuerpos de agua. Aquí, mediante el cálculo y la fórmula establecida, obtendremos un número de muestras a tomar de 375. Para el tamaño de muestras que demuestra la presencia o ausencia de una enfermedad, mediante la fórmula de Cannon, obtendremos que debemos tomar 4. Toma y envío de muestras. Seleccionar los estanques a muestrear y tomar a los peces enfermos. Determinar el número de muestras a tomar dependiendo de las especificaciones indicadas en el manual para la obtención y envío de muestras para el diagnóstico de enfermedades de carpa del SENASICA. Para organismos mayores a 4 centímetros, se deben obtener 15 branquias provenientes de 15 ejemplares. Estos serán divididos en 3 pools con 5 porciones de tejido cada uno. Y se colocarán en tubos Falcon, completamente inmersos en etanol. En el caso de que sean alevines, se recolectarán 45 organismos completos, y estos se dividirán en 3 pools con 15 ejemplares cada uno, también colocados en tubos Falcon inmersos en etanol. Se deben identificar cada tubo anotando las siglas del estado y el número de la unidad de producción acuícola muestreadas. Se acomodarán los tubos en una gradilla de plástico o unicel y estos en una hielera con suficientes congelantes. Las muestras serán enviadas para su diagnóstico al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal del CENAPA. Contraepidémicas. Entre las medidas contraepidémicas que se implementarán son las siguientes. Vacío sanitario. Prohibir temporalmente la importación de ciprínidos de Alemania y de los países con que se comercialice este país.
Se deben reforzar los puestos de control de aduanas para verificar que todas las importaciones cumplan con los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente. Se debe implementar un programa de vigilancia epidemiológica activa, un programa de vigilancia epidemiológica pasiva que se integre con una campaña de difusión y concientización en redes sociales, radio y televisión acerca de los principales signos clínicos de la viremia primaveral de la carpa. Posterior al vacío sanitario, se debe realizar la sentinelización de organismos para verificar que la enfermedad ya no esté presente. El periodo de sentinelización corresponderá a 3 veces el periodo de incubación, que en este caso corresponde a 45 días. Al finalizar el tiempo, los organismos serán sacrificados y enviados al laboratorio para confirmar que se encuentran libres de enfermedad. Una vez confirmada la ausencia de enfermedad, se procederá al repoblamiento de organismos. Asimismo, los productores deberán evitar el estrés en sus cultivos, sobre todo evitar las densidades altas y aplicar inmunoestimulantes, principalmente en época de invierno. Todas estas medidas deben estar respaldadas en un excelente plan de bioseguridad que integre un sistema de trazabilidad y de notificación oportuna. Asimismo, se debe restringir la comercialización y movilización de organismos entre las diferentes zonas, tanto perifocales como de protección y libre. Y finalmente, se puede utilizar un programa de vacunación dependiendo de la disponibilidad existente. Para la zonificación y compartimentación, se deben geoposicionar las granjas y los cuerpos de agua afectados utilizando un sistema de información geográfico, en este caso QGIS 3.8. Se deberán realizar encuestas epidemiológicas, en la cual se van a tomar información de las características de las granjas y los cuerpos de agua más afectados. Con la información recabada, se van a definir cuáles son las granjas y los cuerpos de agua que presenten mayor riesgo de contraer la enfermedad. Esto con la finalidad de priorizar los muestreos. Para ello se tomarán en cuenta los datos de intensidad de la granja, el tipo de sistema, la función zootécnica, la movilización de los organismos, su bioseguridad, el suministro de la toma de agua, sus descargas, su calidad de agua y la presentación de mortalidad y morbilidad. A partir de dicha información, se delimitarán las zonas perifocales y de protección. Ambas se establecerán a un radio de 10 kilómetros. Finalmente, aquellas granjas que cuenten con un estricto sistema de bioseguridad, incluido un sistema de trazabilidad y rastreabilidad que minimice el riesgo de introducción y dispersión del virus, un sistema de detección oportuna de la enfermedad y un sistema de vigilancia epidemiológica activa, esto es, muestreos cada 3 meses, y que hayan demostrado durante 2 años la ausencia de la enfermedad, se podrán declarar como un compartimento libre de viremia primaveral de la carpa, conforme lo estipula el Código Sanitario Acuático en el título 10, capítulo 10.9.5 de la OIE. Programa de vacunación. Es importante recalcar que aún no existen en el mercado vacunas disponibles contra el virus de la carpa primaveral. Solamente se han realizado estudios en los que no se obtiene la suficiente protección frente al desafío viral. Sin embargo, para efectos de este trabajo, se propone el uso de una vacuna hipotética que sería administrada por vía oral para peces susceptibles y por vía intraperitonal para reproductores. Esta sería aplicada en las zonas de protección correspondiendo a los 273 cuerpos de agua dentro de esta zona. Posteriormente, para el nivel de inmunidad crítico, y bueno, dado a que no se sabe o no ha sido reportada la dinámica de transmisión de la viremia de la carpa primaveral, se decidió tomar como referencia el virus de la tilapia del lago, el cual produce una enfermedad con altos índices de mortalidad en tilapias de granja. Se ha identificado que el R0 de este virus es de 2.59. Por lo tanto, haciendo el cálculo del nivel de inmunidad crítico, se determinó que para eliminar la infección de las granjas, la inmunidad deberá de ser del 61%.
Esto suponiendo que el proceso de vacunación sea proporcional a la inmunización de los animales. Perspectivas a corto y mediano plazo. De cumplirse las medidas contraepidémicas citadas previamente, en las que se incluyen el vacío sanitario, procedimientos de desinfección apropiados, así como un plan de bioseguridad y un sistema de vigilancia epidemiológica activa, en la que se compruebe en un lapso de 2 años en el que no se detecte el virus, un compartimento podrá ser declarado libre, según los lineamientos de la OI. A mediano plazo, un compartimento podrá conservar el estatus de libre de infección por este virus si mantiene ininterrumpidamente las condiciones elementales de bioseguridad. Considerando que las condiciones de temperatura en los cuerpos de agua y en las que se utiliza en las granjas de los municipios del Estado de México e Hidalgo fluctúan por encima de los 20 grados centígrados y los índices más altos de mortalidad ocurren generalmente en un rango de temperatura de 10 a 17 grados, y esto aunado a las medidas contraepidémicas previamente citadas, el pronóstico para controlar y erradicar la enfermedad de forma paulatina será favorable en un transcurso de 2 a 10 años. Como conclusiones, dado que la infección producida por este virus produce altos índices de mortalidad que afectan principalmente a ciprínidos, así como un gran número de hospederos que pueden actuar como vectores, se considera uno de los principales riesgos económicos y sanitarios para carpas en condiciones de cultivo intensivo. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo planes de prevención, control y erradicación por medio de programas de vigilancia epidemiológica activa, mediante muestreos de casos sospechosos y no sospechosos, o por vigilancia pasiva mediante plataformas, aplicaciones móviles u otros medios electrónicos y no electrónicos. En este trabajo de investigación se plantearon diversos medios para poder llevar a cabo una vigilancia activa del agente patógeno y planes para poder realizar el control y erradicación del virus a mediano plazo, ya sea por medio de vacunación, vacío sanitario y medidas estrictas de bioseguridad. Finalmente, sería de vital importancia consolidar los servicios veterinarios y establecer un estricto programa de vigilancia epidemiológica, así como nuevas regulaciones sanitarias que permitan identificar el virus de la viremia primaveral de la carpa en animales enfermos y portadores. De igual manera, establecerlas con otro tipo de enfermedades exóticas en carpas y diferentes especies de animales. Muchas gracias por su atención.